Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a la emisión 814 del informativo mesoamericano Voces Nuestras, una producción conjunta que elaboramos con el aporte de nuestra red de corresponsales, a quienes les enviamos como cada semana un fuerte abrazo y un agradecimiento especial, al igual que a todos los espacios de comunicación y radios aliadas que comparten esta producción semanal. Mi nombre es Génesis R. Cruz y ya estamos con todo listo para compartirles la información que tenemos preparada para esta emisión. Hoy me acompaña mi compañero Joaquín Tapia aquí en cabina. ¿Cómo estás, Joaco? Hola Génesis, como siempre un gusto compartir micrófonos contigo y cerrando con esta emisión del mes de febrero con la vergonzosa realidad de que todavía no hay un cese al fuego en Gaza y que el genocidio que comete el Estado de Israel contra el pueblo palestino supera ya los 30.000 muertos en más de 146 días de guerra, esto según el Ministerio de Sanidad gazatí. No son números, son personas, que como indicó en estos días el presidente Lula da Silva de Brasil, la confrontación es entre un ejército muy preparado contra mujeres y niñas y niños. Sobre esto es importante destacar que el martes 20 de febrero, durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la representación de Estados Unidos vetó la resolución que exigía un alto al fuego en Gaza. Esta es la tercera vez que Estados Unidos veta una resolución sobre el alto al fuego, es decir, que impide los esfuerzos porque se detenga el genocidio, lo que expone una perversa complicidad con este genocidio que está cometiendo el gobierno de Benjamín Netanyahu contra el pueblo palestino. Entonces cerramos el mes de febrero con una realidad muy fuerte respecto a esta escalada que lleva poco más de 4 meses y solo ha dejado imágenes de horror, como la de esta madrugada en la que al menos 109 personas murieron y 760 resultaron heridas después de que soldados del ejército israelí dispararan durante un reparto de ayuda alimentaria en la Franja de Gaza, esto según imágenes de la cadena Al Jazeera. Desde Voces Nuestras continuamos en solidaridad con el pueblo palestino. De inmediato les presentamos los titulares para esta semana. En Latinoamérica, desafíos de las mujeres comunicadoras rumbo al 8M. En Nicaragua, personas expertas en derechos humanos denuncian la persistente represión. En El Salvador, alto costo de la vida impacta de forma grave la economía de las familias salvadoreñas. En México, organizaciones civiles recaban firmas en defensa del río Cotaxtla. En Panamá, la crisis de la Caja del Seguro Social se agudiza cada vez más. En El Salvador, la falta de acceso al agua potable, calles en mal estado y el mal manejo de la basura son las principales problemáticas de la población salvadoreña. En México, industrialización y proxenetismo van de la mano en el estado de Tlaxcala. En Guatemala buscan promover alimentación saludable con proyecto de ley. En México, los pueblos nos traen vientos de autonomía, experiencias de autogobierno en Oaxaca, Michoacán y Guerrero. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Latinoamérica. Desafíos de las mujeres comunicadoras rumbo al 8M. Nos encontramos a las puertas del 8 de marzo, un día que conmemora la lucha incansable de las mujeres por su vida, su dignidad y sus derechos. Por eso, desde Voces Nuestras, queremos dirigir nuestra mirada hacia las mujeres comunicadoras comunitarias, quienes desempeñan un papel crucial en la cobertura de temas relacionados no solo con la lucha feminista, sino también con la defensa de los derechos humanos, los bienes comunes y la vida en el planeta. Escuchemos este reportaje rumbo al 8M de Génesis R. Cruz desde Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Yo soy Angélica Tolentino. Yo soy de la radio Guayacocotla, que está ahí en Veracruz, en México. ¿Cuáles crees que son los retos que tenemos las mujeres comunicadoras y los movimientos de mujeres en Latinoamérica? Yo creo que es seguir abriendo y luchando por esos espacios que muchas veces se nos ha negado o que se nos ha cerrado las puertas y que
nos toca a nosotras como seguir porque de alguna manera en donde estamos paradas ahorita han sido luchas de las otras mujeres que estuvieron antes, y creo que también si ellas nos dejaron un ejemplo de lucha, de que también podemos, de que si nos organizamos podemos lograr grandes cosas como cualquier otra persona. Creo que también nosotros tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Y no solamente el que seamos comunicadoras, ¿no? Lo digo en el sentido de que de las más pequeñas hasta las más viejitas, creo que todas tienen una voz, tienen algo que decir, pero que muy pocas veces tampoco son escuchadas porque pensamos desde una misma como que no, es que a lo mejor no tiene la experiencia suficiente, o porque es una niña, no piensa. Yo creo que es todo lo contrario. Creo que hay mucha riqueza en cada una de nuestras cabezas, y que tenemos que también seguir esforzándonos, seguir luchando, seguir como tejiéndonos, ayudándonos para protegernos, pero a la vez lograr una revolución. El Día Internacional de las Mujeres, originado en las protestas por el derecho al voto y la igualdad laboral, nos recuerda que la lucha por la equidad de género persiste en todo el mundo. A pesar de los avances que hemos conquistado en las calles, aún enfrentamos desafíos que requieren nuestra atención y acción urgente. Según un estudio global de la Federación Internacional de Periodistas, la mitad de las mujeres periodistas han sufrido agresiones en sus lugares de trabajo. Y de acuerdo con la UNESCO, el 73% de las mujeres periodistas ha experimentado algún tipo de violencia en Internet, desde amenazas de violencia física hasta violencia sexual. En un contexto con estas cifras alarmantes, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentamos las mujeres comunicadoras en nuestra región? Saludos, soy Doris Falcón de Radio Fe Alegría Venezuela. Yo creo que uno de los principales retos que tenemos es visibilizar todo el tema de acciones de los colectivos que están invisibilizados. Hay muchos colectivos, organizaciones comunitarias, fundaciones que están haciendo trabajo sumamente importante sobre el tema de igualdad y equidad de género, y en especial sobre la labor de las mujeres en diferentes roles. Llámese rol público, rol privado, profesional, en cualquiera de los roles donde nos desempeñamos. Pero yo creo que una labor importante, y tiene que ver con los medios de comunicación, es poder visibilizar todas estas acciones y sobre todo acuerpar y fortalecer estos diferentes colectivos que en América Latina, en Centroamérica se están gestando en diferentes enfoques y en diferentes temas, pero creo que es importante visibilizarlo. Soy Gloria Ondina Morales Alvarado de Radio La Voz de Colomba en Quetzaltenango del país guatemalteco. Soy comunicadora social desde hace algunos años. El poder defender y también difundir ante todo los derechos de los niños, de los jóvenes, de las mujeres que son vulnerados por una sociedad machista, también por la situación de violencia que se vive en cualquier país, y por eso debemos de seguir luchando para que en realidad esa palabra que se dice fácilmente, queremos la paz, pero seamos las protagonistas de ello. No es fácil, todo es un reto y también es un proceso que lleva tiempo, y que juntamente con las demás mujeres podamos ser fortalecidas y trabajar por ese bien común que es muy necesario hoy en día. Soy Yolani Pérez, periodista de Radio Progreso en Honduras. Creo que entre los principales retos que estamos teniendo las mujeres periodistas y las organizaciones de mujeres es entendernos como parte de esta realidad de violencia que estamos enfrentando. Muchas veces nos toca estar reporteando, por ejemplo, de feminicidios, cuando nosotras también estamos sufriendo violencia en nuestros espacios de trabajo, recibiendo acoso. Estamos, creo yo, también siendo invisibilizadas en esto de la comunicación, que a veces prevalecen más las voces de los hombres. Y yo creo que también nos enfrentamos al reto de continuar profesionalizándonos para que seamos voces de mujeres certificadas con capacidad de análisis, de debate, de investigación, que es lo que requiere la región en este momento. Y María Cristina Cabral, soy de Argentina, del sur de Argentina, de la Patagonia, de Viedma, de Radio Encuentro y del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Creo que el desafío que tenemos las comunicadoras es acompañar los movimientos que en todo el continente luchan en contra de las violencias hacia las mujeres, por el protagonismo de las mujeres para cambiar esta sociedad y saber que lo que se está jugando es también la vida de un montón de personas, de mujeres, y el cambio de una sociedad, ¿no? Porque hablar de la descolonización, de la comunicación y la educación popular para el buen vivir, tiene sí o sí que tener una perspectiva feminista. Necesitamos una comunicación democratizadora, feminista, popular, plural, que defienda la tierra y la vida, ¿no? Las mujeres comunicadoras enfrentamos obstáculos diarios, pero la determinación y valentía nos ha permitido exigir una participación cada vez mayor en los medios de comunicación, elevando nuestras voces y contribuyendo a la construcción de un mundo más justo. En San José, Costa Rica, yo soy Génesis R. Cruz desde Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Todas las personas, independientemente de nuestra nacionalidad, tenemos derecho al trabajo. El derecho a condiciones equitativas, dignas, justas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación. Este es un derecho fundamental para el pleno desarrollo humano y su ejercicio se relaciona con el acceso a otros derechos. Para las personas en situación de movilidad, acceder a un trabajo digno es clave para romper con ciclos de violencia y desigualdad y prevenir su exposición a redes de trata o situaciones de abuso laboral. Bajo sus obligaciones internacionales, los estados deben garantizar la eliminación de barreras y actos discriminatorios que impacten en el acceso y ejercicio del derecho al trabajo y en las condiciones laborales de las personas. Fomentar a través de políticas y acciones el acceso a un entorno de trabajo seguro, saludable y digno. Promover la eliminación de todas las formas de trabajo forzado y de trabajo infantil. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan los derechos laborales de las personas en situación de movilidad humana. En Nicaragua, personas expertas en derechos humanos denuncian la persistente represión en Nicaragua. El grupo de expertos en derechos humanos, nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, presentó el jueves 29 de febrero del 2024 en Ginebra el segundo informe sobre el monitoreo de los derechos humanos en Nicaragua. En ese informe, el grupo identificó la estructura de poder en Nicaragua responsable de las violaciones a los derechos humanos, que van desde el mandatario, la vicemandataria y toda una cadena de mandos que ejecutan acciones represivas en contra de personas percibidas como opositoras al régimen. El integrante del grupo de expertos, Jan Simón, afirmó en la presentación del informe que Nicaragua está atrapada en una espiral de violencia marcada por la persecución de toda forma de oposición política, real o percibida tanto en el interior como en el exterior. Además, el gobierno ha consolidado una espiral de silencio que incapacita a cualquier oposición potencial. Por su parte, representantes de la sociedad civil nicaragüense en el exilio denunciaron en la presentación del informe que persisten las violaciones a los derechos políticos con una serie de acciones represivas a líderes indígenas. En los últimos años, el partido oficial de Nicaragua persiguió y desapareció a los partidos opositores, eliminó la competencia electoral y creó un sistema hecho a su medida para legitimar los repetitivos fraudes electorales. En octubre del 2023, el gobierno canceló el partido indígena Yátama. También detuvo arbitrariamente a los líderes indígenas de este partido, Nancy Enríquez y Brooklyn Rivera. Este último se encuentra en situación de desaparición forzada. Este 3 de marzo se llevarán a cabo las elecciones para elegir a 90 miembros para los consejos regionales, máxima autoridad en la costa caribe. Las elecciones fueron convocadas con poca anticipación y están siendo administradas por una autoridad electoral cooptada.
en total opacidad y bajo un contexto de violencia y coacción de votos. La población costeña ha señalado que los partidos políticos que fueron oficializados para el proceso electoral de marzo no cuentan con el apoyo de la ciudadanía y no representan los intereses de la población indígena y afrodescendiente. Dado este escenario, es urgente que el Estado nicaragüense reanude su colaboración en materia electoral y otros ámbitos con los órganos de protección internacional de derechos humanos como la OACNUC, permitiendo su retorno al país para monitorear la situación en el terreno. También demandamos la liberación de Brooklyn Rivera, Nancy Enríquez y todas las personas detenidas arbitrariamente. Gracias. En la misma línea se pronunció un activista indígena mayagna exiliado, quien denunció la represión de la que son víctimas las poblaciones indígenas en el Caribe nicaragüense. Buenas tardes, soy Render Herbert López, de origen indígena mayagna de la comunidad de Caraboala, región autónoma del Caribe Sur de Nicaragua. Aprovecho la oportunidad para agradecer el informe rendido por el grupo de expertos. Alertamos del incremento de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua, provocada principalmente por colonos armados que a través de la quema de cultivo, caza, apropiaciones ilegales de territorio, asesinato y violaciones sexuales, desplazan a las comunidades de sus tierras ancestrales, obligándoles al exilio y a vivir en condiciones deplorables. En tanto, el Estado continúa sin accionar y propician una impunidad generalizada a través de la persecución de nuestros comunitarios y guardabosques por demandar el saneamiento de las tierras comunales. La vulneración al derecho de la propiedad comunal se refleja por las concesiones otorgadas por el Consejo Regional Autónomo, controlado por el partido de gobierno, por la imposición de proyectos extractivos como en Bozaguas y el proyecto interoceánico, situación que se agrava por la búsqueda de desmantelar de los procesos autónomos de los pueblos a través de la creación de gobiernos comunales paralelos, desplazando a los liderazgos electos legítimamente y la falta de garantía para la celebración de las próximas elecciones para integrar a los consejos regionales autónomos del Caribe Norte y Sur, agudizando por la falta de participación de partidos indígenas representativos ante la cancelación arbitraria como la de Yatam. Por lo tanto, honorable presidente, alzamos nuestra voz. La representación del Estado de Nicaragua ha negado tales señalamientos y ha catalogado los informes como sesgados e injerencistas, pero se niega a recibir recomendaciones y tampoco permite la visita de organismos internacionales de derechos humanos que en varias ocasiones han pedido ingresar al país. En El Salvador. Alto costo de la vida impacta de forma grave la economía de las familias salvadoreñas. Los hogares salvadoreños pagaron más por sus alimentos en el último año, confirman los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos al cierre del 2023, mientras que organizaciones sociales confirman que esta sería la canasta básica más cara de la historia, ya que la canasta básica en El Salvador ha aumentado en un 27% desde que Nayib Bukele asumió el poder en junio de 2019. Pasamos al detalle en la nota de Marina Rivera, de Radio Victoria, en El Salvador. El alto costo de la vida, desde el incremento a los productos de la canasta básica, falta de trabajo o realización de sin remuneración, son algunos de los elementos que están perjudicando la economía familiar de la población salvadoreña. Así lo manifiestan en el siguiente sondeo de opinión ciudadana habitantes en Cabañas. La economía familiar está cada vez más difícil, lo más básico, verduras, huevos, queso, que es lo que más pues uno puede comprar para que le abunde, pero no nos alcanza para casi nada, pues es poco y todo entre más días va más caro. Entonces prácticamente pues no pasamos, ¿verdad?, de comer lo mismo o comprar lo más necesario. Pues la economía familiar no está tan buena que diga, igual como mucho de la población salvadoreña que se vive actual, digamos, porque aquí, digamos, la vida es más crítica, digamos, cada día que va pasando, digamos, todo es más caro. No es lo mismo, digamos, tener un sueldo, digamos, que se gane, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos, que tener un sueldo aquí en El Salvador. Digamos, aquí, digamos, lo que se alcanza de un salario diario, pues, es difícil que se alcance para lo básico de hogar. Y algunos, pues, más que lo tenemos más peor que otros. Digamos, algunos, por lo menos, si tienen un sueldo más normal, pues es posible que vaya ahí a ras de lo
de lo necesario, pues. Y decirle que en eso sí estoy muy mal, ya que no recibo ni una remesa de ningún familiar en Estados Unidos, no tengo ningún trabajo remunerado y ni siquiera un negocio pues de generar un dinero. Solamente estoy bien mal pues porque aparte de que mi hijo sí gana $10 allá, cuando haya trabajo yo quiero a veces echarle la mano a él. Estamos bien mal porque no me alcanza pues para las cosas necesarias del hogar. Estoy bien mal en eso. Pues lo que logramos ganar quienes tenemos un empleo no es suficiente, ¿verdad? Para cubrir lo básico, porque ahorita digamos la canasta básica ha incrementado exageradamente. Entonces las verduras, las frutas, todo lo necesario para que una persona pueda vivir dignamente está demasiado caro. En la economía no estamos tan bien que se diga y hay poco trabajo y más que todo hay trabajo que no es remunerado, entonces por eso se nos dificulta tener la dieta balanceada en el caso. Pues bastante mal porque hoy no hay trabajos. Si uno va pasando con lo poco que se cultiva, como es el maíz y el frijol, todo está caro y esto nos preocupa porque no alcanzamos a cubrir lo necesario del hogar porque la canasta básica también ha subido bastante de precio. Lo poco que ingresa a sus hogares no alcanza para solventar las necesidades y en cada temporada festiva los precios tienden a aumentar y se les hace aún más difícil poder comprar los productos necesarios para sus hogares. Desde Radio Victoria, en el departamento de Cabañas, informó Marina Rivera. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En México. Organizaciones civiles recaban firmas en defensa del río Cotaxtla. Desde hace años, las comunidades de Veracruz, Boca del Río y Medellín padecen escasez y contaminación del agua. Para colmo, la empresa Grupo Más pretende llevarse para su beneficio el poco líquido que les queda. Las comunidades y las organizaciones han denunciado este hecho para que las autoridades estatales y federales suspendan de manera definitiva cualquier actividad que dañe el medio ambiente. Vamos con la información con nuestra compañera Leticia Hernández desde Radio Guayacocotla en México. Ambientalistas juntaron firmas de gente para la defensa del río Cotaxtla contra los intereses extractivistas de Grupo Más, al pretender trasvasar el agua al río Jamapa, ofreciendo una falsa solución para el abasto de agua de los municipios del estado de Veracruz y Boca del Río. La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental La Vida y otras asociaciones civiles denunciaron la fuerte crisis de escasez y contaminación del agua que padecen en la zona desde hace años, sin recibir atención alguna por parte de las autoridades. Ahora, una empresa privada, en complicidad con la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, se quieren llevar la poca agua que queda. Alfaro, Colonia Lázaro Cárdenas, Potrerillo, Paso Colorado, Sal si puede, Tómale Guerrero, Las Balsas, Medellín, La Bocana, Río Cotaxtla, que el Grupo Más no se lleve el agua o se robe prácticamente sin permiso de toda la localidad de La Esperanza, El Teján, Medellín, Paso del Toro, Paso Colorado, todos los pueblos, las localidades más cercanas, perdón. Fuera un poco más. Fuera. Tú que puedes, vuelve
devuélvele, me dijo el río llorando. Estamos manifestándonos para que no se lleve el Grupo Más el agua. Vamos a ser muy perjudicados. Aquí estamos de guardia día y noche. Pobladores de la localidad La Esperanza en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, se oponen al proyecto llamado Tercera Toma de Captación del Grupo Más, que busca instalar un sistema de bombeo y acueducto de 3 kilómetros para extraer agua del río Cotaxla. Esta obra de descarga de agua será hacia el río Jamapa para que permita compensar el déficit de agua durante la época de estiaje que abastece a la planta de potabilización del Tejar, que da servicio a la población de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín, que en conjunto reúnen a 847,000 habitantes. Los pobladores afirman que la obra afectaría directamente campos de cultivo y los pozos artesanales con los que por años se han abastecido de agua a través de filtraciones y veneros que llegan desde el Cotaxla. Como a 150 metros tengo sembradío de chile y tiene sandía él y tengo frijoles. Entonces en la seca estamos sacando agua por poquita para regar el chilar y sembrar la sandía y el frijol. Y si se llevan el agua, ya no vamos a tener agua ni para bañarnos. Toda esa agua va a ser vendida a Veracruz. Venancio Gómez forma parte de una familia que por 3 generaciones se ha dedicado al campo. Dice que actualmente ya tienen problemas con los pozos artesanales de la zona. Escarbamos aquí como 9 metros. Aquí ponemos la manguera hacia adentro y aquí tenemos la bomba. Y aquí le empatamos, se la echamos a la bomba y ya empezamos a trabajar. Media hora, muy poca producción de agua. Por eso estamos regando una raya sí y una raya no, para que el agua no rinda. Las familias de esta localidad rural no cuentan con sistema hidráulico para el suministro de agua potable ni drenaje. Mira, ya el pozo, ya ahorita hay que estarle jalando cada rato, porque ya el pozo ya no da agua. Ya tenemos que estarlo escarbando, rascando y sacándole poquitas de agua así, para poder tener agua para la casa. Y a las vacas hasta del carajo. Grupo Más sostiene tener respaldo legal para esta obra. El año pasado fueron 181 colonias las afectadas, con tandeos, con pipas. Tener una obra de este tipo a nosotros nos facilitaría mucho, no solo brindar un mejor servicio, sino que abatiría los costos de operación y esto permitiría tal vez que en un futuro pueda haber una tarifa mucho más equilibrada. Las autoridades del municipio afirman que la empresa no les ha mostrado un proyecto que fuera amigable con el medio ambiente, sobre todo que evite problemas a corto y mediano plazo hacia los habitantes. No vamos a conceder ningún permiso local. Nosotros acudimos a la Conagua a preguntarles si existía algún permiso y nos contestaron oficialmente que no existe absolutamente nada. Por lo pronto, los pobladores se mantienen en resistencia y han colocado un campamento para evitar que la maquinaria continúe los trabajos del acueducto. El proyecto, hasta el momento, lleva una inversión de más de 70 millones de pesos. Ahorita estamos luchando por nosotros. El día de mañana no vamos a ser nosotros, van a ser nuestros hijos, van a ser nuestros nietos. Desde México, para el informativo Voces Nuestras, informó Leticia Hernández de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. En Panamá. La crisis de la Caja del Seguro Social se agudiza cada vez más. El ambiente electoral en Panamá vuelve a poner sobre la agenda la grave crisis que vive la Caja del Seguro Social, mientras que los sectores sociales en Panamá se han estado movilizando para que sus propuestas sean tomadas en cuenta como solución a la grave crisis que enfrenta la institución y se regrese al sistema solidario y no en cuentas individuales. Dania Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional, nos comparte los detalles. El pasado 26 de febrero, el Tribunal Electoral organizó el primer debate con todos los candidatos a la presidencia, donde se abordaron distintos temas como inseguridad ciudadana, desarrollo sostenible, educación, desempleo y Caja del Seguro Social. Durante el gobierno del presidente Martín Torrijos, quien ahora es candidato presidencial, se aprueba la Ley 51 de 2005, conocida como la Ley de la Muerte, que reformó la anterior Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social en medio de un ambiente de protestas de diferentes sectores de la sociedad panameña que se oponían a la privatización de la institución, el aumento de la edad de jubilación, aumento de la cuota obrero, la instauración de cuentas individuales y la ruptura del carácter solidario del sistema de pensiones.
Escuchemos declaraciones de Priscila Vázquez del colectivo Isadora Panamá Mujeres en Lucha. Priscila Vázquez del colectivo Isadora Panamá Mujeres en Lucha. Con respecto a la crisis de la Caja del Seguro Social, sus razones son históricas. Ha sido la caja menuda de los diferentes gobiernos. También se han dado actos de corrupción e impunidad en las diferentes administraciones. El oligopolio y el monopolio de las casas farmacéuticas y que proporcionan insumos, haber terminado con el sistema solidario y que se sabía que al romper el sistema solidario no iba a haber dinero para pagar las pensiones. Eso se dio en el gobierno de Martín Torrijos. Y también reiteramos las administraciones, se habla del abultamiento en la planilla de la Caja del Seguro Social, pero ese abultamiento, lo que nos dicen es que ese abultamiento no es del producto de los trabajadores manuales o de cualquier otro personal que se requiere en la caja, sino del personal de confianza y de clientelismo que nombran las administraciones, que tienen nombre y apellido y que tienen salarios por encima de las escalas. Junto a todas las administraciones pasadas, no han hecho más que empeorar la crisis de la Caja del Seguro Social. Desde un pésimo servicio a los asegurados, beneficiarios y pensionados, la falta de insumos, de médicos, de hospitales, hasta el beneficio a oligopolios farmacéuticos y el robo descarado de las cuotas y el no cobro a empresas morosas de las cuotas obrero-patronales, son algunas de las situaciones que ha llevado al descalabro a tan importante institución social. Los sectores sociales se han movilizado para que sus propuestas sean tomadas en cuenta como solución a la grave crisis que enfrenta la institución y se regrese al sistema solidario y no en cuentas individuales. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En El Salvador. Falta de acceso al agua potable, calles en mal estado y mal manejo de la basura son algunas de las principales problemáticas de la población salvadoreña. De cara a las elecciones municipales el próximo 3 de marzo, los y las compañeras de YSUK en El Salvador recogieron impresiones sobre las principales problemáticas que aquejan a la ciudadanía. Desde YSUK en El Salvador, la información con Kevin Muñoz. La población de diferentes municipios busca que se solucionen problemas específicos que aquejan a muchos habitantes del país. Entre las principales problemáticas que necesitan solución de manera urgente, señalan la escasez de agua potable, el estado de las calles, el transporte público y la acumulación de basura. Una habitante del distrito de Tepecoyo, en La Libertad, dijo a YSUK que la irregularidad del servicio del agua se debe solucionar en los municipios, al menos aumentando la cantidad de horas de servicio a la población. Los problemas quizás es el agua, que pues cae un día, otro día no cae, y los problemas de la calle también, lo sucio, que no tienen, pues no mandan a barrer las calles, ¿verdad? Además del problema del agua, otro que también menciona a la población es el deterioro de las calles por las que circulan, debido a que las condiciones no son las idóneas para el uso público. Añaden que cuando el gobierno se dispone a repararlas, también genera falta de agua o un tráfico constante. Relacionado con el tráfico y las condiciones de las calles, la población exige que los alcaldes solucionen los problemas del transporte público y se habiliten nuevas calles para la circulación de los vehículos. Con lo de las calles está saturado de vehículos, ¿verdad? Cada vez viene familias que realmente su vehículo es un medio de transporte. Por el transporte que está muy masivo, el colectivo, tienen que tener la opción de motos, carritos, de todo, ¿verdad? Y muy saturado está. Algún día sueño yo como un colectivo de familia que decimos que es Galán, que estuviera en la autopista de aquí saliendo de la zona norte, ¿verdad? Más zonas, más acceso a las autopistas para poder uno transportarse a la zona de Oriente, por ejemplo. Cuesta salir, cuesta entrar. Las calles están algo arruinadas y
Por ejemplo, los carros cuando pasan por ahí a veces se van por otros rumbos porque como ahí hay un montón de piedras y a veces los carros con las llantas, o sea, todo eso se friega. Y a mí sí me gustaría de que al menos en los lugares así se arreglaran las calles. Un habitante de San Salvador también añadió la limpieza de las calles como una de las principales problemáticas a solucionar, la situación de los vendedores ambulantes y la falta de un lugar para ejercer su trabajo. Pues aquí la problemática es por veces el desaseo de los parques, los baches, o sea, están a la orden del día. Bueno, aquí en esto, verdad, casi no se ve mucho, la cierre de calles también, que no se sabe por qué causa. ¿Cómo se llama? También la cuestión esta de los vendedores que los tratan bien inhumanamente. Aquí las autoridades pues media vez vean a una persona que va con su voladito. Eso sí es bastante feo, pues porque yo creo que tendría que tener la municipalidad un programa, un tipo pues un tipo de solución pues a los problemas de estas personas también, porque también son seres humanos, ¿verdad? Los habitantes esperan que las nuevas alcaldías que entrarán a administrar el cuidado de los municipios actúen para beneficiar a la población con los servicios necesarios para la supervivencia. Desde Radio YSUK en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Kevin Muñoz. En México. Industrialización y proxenetismo van de la mano en el estado de Tlaxcala. El pasado 21 de febrero se llevó a cabo el foro Prevención de la Trata de Mujeres y Niñas desde el ámbito educativo, organizado por el Centro Fray Julián Garcés, el Fondo Canadá para las Iniciativas Locales y organizaciones de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas. Esto fue en la capital del estado de Tlaxcala. Toda la información en la siguiente nota de Sandra Luz Cruz, corresponsal de Voces Nuestras en México. Durante su participación en el foro mencionado, la antropóloga Ixchel Iglesias González explicó la gravedad de la trata de mujeres y niñas en el estado de Tlaxcala, esto en el centro de la República Mexicana. Es importante que tomemos en cuenta que el proxenetismo guarda una relación con diferentes tipos de violencia contra las mujeres. La idea de poder analizar lo que implica la trata es identificar y poder tener elementos para realizar una propuesta teórica y metodológica para entender los procesos de proxenetización y ver cómo estos son instrumentales a la neoliberalización de la vida. Por otro lado, entender que los procesos de proxenetización, en particular la producción de padrotes en el estado de Tlaxcala, ha implicado cómo se han transformado las formas tradicionales de masculinidad y se han producido masculinidades violentas. Y esto ha desarrollado otras formas de economía criminal, como el sicariato, el huachicoleo, el huachigaceo, el préstamo de dinero proveniente de la explotación sexual de las mujeres, la extorsión y el desarrollo de una industria maquiladora a partir de la compra de insumos robados. Esta es la realidad de las comunidades en el estado de Tlaxcala. También hay que entender cómo los centros de explotación sexual y los espacios prostitucionales tienen que ver con el desarrollo de los principales corredores industriales en el estado. Y por otro lado, que la industrialización ha tenido impactos en la vida comunitaria que han provocado afectaciones graves a la salud, y este tipo de afectaciones vulneran a las comunidades hacia la trata con fines de explotación sexual. Entender que el contexto en el que sucede la trata con fines de explotación sexual en el estado de Tlaxcala es un contexto marcado por condiciones de violencia estructural y por condiciones de extractivismo, que se muestran las afectaciones a la salud que se están viviendo en el estado, producto de la devastación socioambiental y que hacen que vivamos en una región de emergencia ecológica y sanitaria. ¿Qué implica esto? Que podrían parecer dos temas completamente separados. Pues que esta región de emergencia ecológica y sanitaria o infierno ambiental, que ya no es el término que se usa pero que describe mejor la realidad, ese es el territorio en el cual se está desarrollando la explotación de mujeres y niñas y es el territorio en el cual hay una producción de proxenetas. Otro de los elementos es entender que la violencia contra las mujeres es resultado de condiciones históricas y de relaciones de poder, y que es importante entender que la violencia es solo una manifestación, lo que está de fondo son relaciones de poder, y si no transformamos estas relaciones de poder, difícilmente vamos a poder erradicar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
La trata con fines de explotación sexual es una forma de violencia extrema, feminicida, pero también es una forma de violencia instrumental. Y este concepto es importante porque la violencia instrumental nos permite entender que sirve a otros fines. Se ha construido a Tlaxcala como un semillero de padrotes, como cuna de padrotes, y esto se ha contribuido a la construcción de un mito, no porque no sea real, sino porque lo que se ha hecho es una economía política de la explotación sexual de las niñas y de las mujeres. La realidad es que sí, hay antecedentes del proxenetismo en el Estado que tienen que ver con antes de la producción de padrotes que había, pues el surgimiento de los primeros corredores industriales que llevó a la proliferación de zonas prostitucionales. Paralelo a las fábricas, al lado, estaban los primeros burdeles en el estado. Y entonces, antes de la producción de proxenetas, en el sur del estado de Tlaxcala, tuvimos los primeros burdeles. Y de las fábricas salían los camiones de los obreros los días de paga y los llevaban a las zonas de explotación sexual. Y entonces este circuito pues se completaba entre dueños de las fábricas y dueños de los burdeles, que en muchos casos eran los mismos. Este fenómeno del proxenetismo lo que ha hecho es una transformación en la vida comunitaria. Lo que tenemos aquí en el estado de Tlaxcala también es que hay una interrelación entre la política, la economía, la industrialización, el proxenetismo y el crimen organizado. Esto nos muestra que ha habido transformaciones a lo largo de este periodo, de los años 50 a la fecha. Hay transformaciones en la vida comunitaria que son profundas. Hay, por otro lado, una idea de que los padrotes contribuyen al desarrollo económico, y esto se plantea desde muchas comunidades, desde actores comunitarios, porque ciertamente muchos padrotes, sobre todo en la crisis de los 90, pasaron de ser proxenetas a ser prestamistas de dinero. Ellos ya no se dedican a la explotación sexual, pero este dinero que circula y que ha contribuido al desarrollo, y lo digo entre comillas, económico de las comunidades, es dinero proveniente de la explotación sexual, de la prostitución de mujeres y de niñas. Y entonces esto nos muestra que hay intereses de fondo para no atender la problemática. Esto también ha generado formas de masculinidad violentas. Si lo articulamos, por ejemplo, con el tema de la devastación socioambiental, pues ¿qué nos esperamos que hagan las industrias en nuestras comunidades? Pues si se vende la mujer, que no se venda la tierra. Por su parte, Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, habló de la propuesta de un modelo educativo como forma de prevención a la trata de mujeres y niñas en el estado de Tlaxcala. Escuchemos. Por supuesto que una insistencia que hemos dado pues es la prevención desde el ámbito educativo. Uno de ellos compete totalmente a la Secretaría de Educación Pública. Es impulsar una cultura de prevención de la violencia de género y la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en escuelas preescolar, primarias, secundarias y de nivel medio superior en el estado de Tlaxcala. No como meros talleres aislados, sino como un proceso que va desde el kinder, que se le da continuidad en la primaria, en la secundaria y en la prepa. En 2015, como Fray Julián, caminamos con otras organizaciones y otros grupos que estamos congregadas en un espacio que se llama Organizaciones Impulsoras de la Iniciativa Popular. Desde ese espacio valoramos que deberíamos de trabajar con adolescentes, pues porque son los más vulnerables, las más vulnerables. Empezamos en nivel secundaria. Ese acompañamiento lo dimos muy fuerte del 2016 a 2021, acompañando a grupos de promotores y promotoras en 9 escuelas secundarias generales, técnicas y telesecundarias, ubicadas en los municipios con alta incidencia de trata de mujeres y niñas. Después de 6 años de trabajo, comprobamos que desde el ámbito educativo es posible prevenir la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Constatamos que cuanto más años se trabaje con las y las alumnas, se va dando un cambio de actitudes. Comprobamos que no existe riesgo cuando educativamente se trabaja en la prevención de la violencia y la trata de mujeres y niñas. Entendimos también que para que el proceso educativo sea efectivo, implica trabajar no solo con las alumnas y los alumnos, sino también con toda la comunidad educativa, es decir, con profesores, profesoras, los maestros y maestras también tienen que ir desestructurando su ser en esta cultura machista que nos educaron. Y a lo largo de este proceso, algunos profesoras y profesores empezaron a incluir temas de prevención de la violencia y la trata como parte de sus clases y en proyectos que de por sí desarrollan con las y los alumnos. En 2021 integramos un trabajo en red
donde participan 20 profesores y profesoras de preescolar, secundaria y preparatoria, quienes van incorporando este modelo a su práctica y confirmando su eficiencia para prevenir la problemática, y es totalmente compatible con el actual modelo educativo de la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana reconoce a las y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y de transformación social. Que esto se vuelva una política pública en la Secretaría de Educación Pública, que se le destinen presupuestos y que se llegue a todas las escuelas. Con información del Centro Fray Julián Garcés, para el informativo Voces Nuestras desde México, reportó Sandra Luz Cruz. En Guatemala, buscan promover alimentación saludable con proyecto de ley. La coalición Guatemala Saludable busca que las empresas productoras de alimentos con alto contenido en azúcar, grasas saturadas, entre otros componentes que afectan la salud, coloquen una etiqueta en el frente del producto para advertir a las personas consumidoras. El detalle con Juan Pablo Montenegro de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. La coalición Guatemala Saludable urge a las diputadas y diputados del Congreso de la República la aprobación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable y Etiquetado Frontal, identificada con el número de iniciativa 5504. Esta normativa busca que las empresas productoras de alimentos con alto contenido en azúcar, grasas saturadas, entre otros componentes que afectan a la salud, coloquen una etiqueta en el frente del producto para advertir a las personas consumidoras. La meta es reducir las cifras de personas que resultan con enfermedades no transmisibles debido al riesgo de consumo de productos procesados. Algunas de las enfermedades que resultan del consumo de este tipo de alimentos son la obesidad, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y diversos tipos de cáncer. La coalición pide al Congreso de la República que se vele por el cumplimiento de los derechos a la salud y alimentación saludable. Exhortan a que se proteja a la niñez y adolescencia, sectores de la población que son expuestos a este tipo de productos por la publicidad que tienen en los medios de comunicación. Guatemala Saludable busca fortalecer las políticas y acciones para contribuir a una población más sana. Mediante la articulación de la sociedad civil, se enfoca en crear ambientes saludables para disminuir el riesgo de enfermedades crónicas. La coalición está integrada por varios sectores a nivel nacional, como organizaciones de sociedad civil, sociedades médicas, institutos de investigación, universidades, organizaciones no gubernamentales y privadas, proveen servicios de salud e instituciones del Estado. Desde Guatemala informó Juan Pablo Montenegro, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. En México, los pueblos traen vientos de autonomía, experiencias de autogobierno en Oaxaca, Michoacán y Guerrero. En esta ocasión les compartimos el primer capítulo de Vientos de Autonomía, que es un proyecto periodístico centrado en 11 reportajes radiofónicos que buscan visibilizar procesos autonómicos o de autogobiernos de pueblos originarios que ocurren en México. Para ello se recabó información y testimonios en algunas de las comunidades que viven estos autogobiernos: Capulalpan de Méndez en Oaxaca, Cebina y Santa Fe de la Laguna en Michoacán y Ayutla de los Libres en Guerrero. Estas experiencias basan su modelo de gobierno en los usos y costumbres y en la asamblea comunitaria. En ella se eligen a sus autoridades, administran las obras públicas y el acceso al agua. Además rinden cuentas, cuidan sus bosques y se sacuden a los partidos políticos. Las autonomías que aquí se narran son una respuesta organizada y comunitaria contra el desorden ambiental, la inseguridad, la falta de acceso a la salud, el sistema económico extractivo, así como la inequidad en la distribución de los recursos del gobierno. Pasemos a la producción elaborada por compañeras y compañeros de la Cooperacha en México. De lejos llegan aires frescos, vientos de autonomía. Gobernar desde la Asamblea Comunitaria. Una serie de radios sobre experiencias de autogobierno en Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Vientos de Autonomía es una producción de la Cooperacha.
Los pueblos nos traen vientos de autonomía. A mediados de los años 90, en varias regiones de México, algunos pueblos indígenas comenzaron a experimentar la materialización de gobiernos propios. Gobiernos comunitarios elegidos por asamblea para defender sus bosques y ríos, resolver los abusos del sistema de justicia e incluso mejorar la desigualdad económica. A esas experiencias se les ha denominado autonomías. Las autonomías tienen antecedentes previos a la época de la conquista. Su recuperación y confluencia a la vida contemporánea se da en 1915 en la Revolución Mexicana. Habla Pavel Ulyanov, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Sabemos que hay otra autonomía, incluso se podría decir mejor, como la autonomía que hizo en la comuna de Morelos el propio general Emiliano Zapata Salazar, donde no solamente tenían una organización en la comuna de Morelos, donde expropiaron haciendas, sino se encargaron de todo el sistema de producción. Impusieron autoridades locales, estatales, y entonces otro tipo de autonomía. La idea de la autonomía fue activada por la irrupción del EZLN y con la firma de los Acuerdos de San Andrés a mediados de los 90. Tuvo un impacto político sin precedentes, aunque el reconocimiento legal es lento. Para las autonomías purépechas, que desde 2004 comenzaron su travesía, este hecho fue clave. Muchos de sus líderes se formaron en ese momento. En Michoacán hay más de 30 comunidades con gobierno propio y otras más en proceso. Primero, que no es una autonomía, sino se trata de autonomías. Son diferentes, obedecen a un determinado tiempo histórico y obedecen a condiciones también concretas de cada comunidad. Tenemos claro que, por ejemplo, es diferente la autonomía purépecha a la autonomía zapatista, donde los hermanos no tienen ninguna relación con el Estado y tienen su propio sistema de seguridad, de educación, de justicia. Entonces hay diferentes tipos de autonomía. Además de Chiapas, en donde el zapatismo ha establecido sus caracoles, otras regiones como Oaxaca, Michoacán y Guerrero también transitan los aires frescos de las autonomías. En Oaxaca, desde 1995, cuando se reconoció el sistema normativo propio, se convirtió en la región con mayor fortaleza autónoma. Hoy, el 80% de sus comunidades se rigen bajo un sistema de asamblea. Habla Jaime Martínez Luna, uno de los pensadores de la comunalidad. Tenemos una autonomía relativa, cosas que decidimos internamente y cosas que no podemos decidir internamente. Yo diría que Oaxaca es el estado que más autonómicamente ha permanecido políticamente organizado, pero a nivel comunitario, a nivel municipal incluso, pero a nivel regional no, porque no le interesa el poder político. En regiones como Guerrero, el proceso de la autonomía es más reciente. En Ayutla de los Libres, el proceso nació en un contexto caciquil y el asedio violento del crimen organizado. En este lugar de las montañas, la experiencia de la policía comunitaria y un modelo de seguridad regional han marcado su sello. Mi nombre es Abel Barrera Hernández, soy director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. De todos modos, pues fue una experiencia exitosa también, porque ahí las autodefensas a través de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOEC, logra conformar todo un corredor de policías de la Costa Chica, precisamente teniendo su centro en Ayutla, ya de ahí las demás comunidades de la Costa Chica. Y lo más interesante fue que la UPOEC sí tuvo un impacto en cabeceras municipales. En cambio, la policía comunitaria tiene más impacto en las comunidades porque ahí está más armado el tejido de las asambleas. Con este primer acercamiento que revela novedades y abre preguntas, iniciamos Vientos de Autonomía,
Una serie de radio que va por los aires de Capulalpan en Oaxaca, por Cebina y Santa Fe de la Laguna en Michoacán y por Ayutla de los Libres en Guerrero. Estas son algunas de las autonomías más frescas y significativas en México. Vientos de Autonomía. Conoce más sobre esta serie en autonomías.org.mx. Material financiado con recursos de la RLS con fondos del BMZ. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Llegamos al final de esta emisión 814 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. En esta emisión les acompañamos Génesis R. Cruz y Joaquín Tapia Arenas. Como siempre, queremos agradecerles a todas las personas que integran la red de corresponsales y a las emisoras aliadas que hacen posible este informativo semanal. Y recuerden seguirnos en Spotify y en todas nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como Voces Nuestras. También le invitamos a visitar nuestro sitio web vocesnuestras.org para acceder a más información y recursos educativos. Por ahora nos despedimos, pero nos encontraremos nuevamente la próxima semana. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.